Nicolás Maquiavelo escribió El Príncipe. Después Antonio Gramsci escribió El Príncipe Moderno. Después Rina Ru escribió algo así como El Príncipe Mestizo. No lleva exactamente el título que acabo de decir, sino otro nombre, pero el sentido es ese. Es decir, el príncipe es un constructo, podemos decir, de la racionalidad política que se inventa un personaje político de la unidad. En el caso de Maquiavelo, de la unidad nacional. En el caso de Antonio Gramsci, de la unidad del proletariado y de la sociedad en una especie de bloque histórico, o más bien de contrabloque histórico, porque se trata de una contrahegemonía y una contracultura. Se da en el momento donde ya está preso Gramsci y escribe los cuadernos de la cárcel, lo que se va a llamar los cuadernos en la cárcel porque está escribiendo en la cárcel, obviamente en condiciones muy difíciles y adversas, y por lo tanto se trata de reunir el material que ha escrito y darle forma en distintos contextos y temáticas, en las narrativas racionales, filosóficas, políticas, de crítica. Pero se da en un momento donde ya se hace evidente la crisis misma del bolchevismo por su estrategia autoritaria y ultimatista de la dictadura del proletariado. Ya entra en contradicciones la Unión Soviética y Gramsci busca alternativas, desplazamientos de la estrategia y de las tácticas para afrontar lo que él considera que ya es una derrota de la revolución proletaria en Europa. Es cuando habla del príncipe moderno en el sentido del partido de la vanguardia de la revolución, que no es el partido de Lenin, que lo diseña de manera esquemática y podemos decir profesional en el quehacer. Aquí se trata de otra cosa, de algo distinto, al mismo tiempo de lo mismo, porque se trata de un recorrido, de una genealogía del príncipe, en este caso. En el caso de Rina Ru tenemos el príncipe barroco, es decir, el príncipe barroco, el príncipe mestizo, que responde a las características del poder, del manejo del poder en México. Y allí Rina Ru dice el contexto en el que se da el príncipe es distinto al contexto en el que se da en Italia o en lo que va a ser Italia, ¿no ve? En los reinados dispersos y fragmentados de lo que va a ser Península Itálica y lo que fue básicamente el centro del Imperio Romano. Bueno, pero el contexto es distinto. ¿En qué sentido? En el sentido de que aquí en Abya Yala hubo conquista y colonización y hubo fundamentalmente sincretismos culturales, sincretismos sociales y mestizajes en distintos ámbitos y resistencias barrocas que se dan precisamente por las características de las formaciones sociales en Abya Yala. Y Rina Ru plantea de que en ese contexto el príncipe, en este caso sería el príncipe disminuido a su condición
de administrar un poder heredado de la colonia, que básicamente consiste en el arreglo y en el acuerdo entre corporaciones, entre el acuerdo y el arreglo entre intereses. Es decir, los grupos de poder, que también son grupos económicos, terminan poniéndose de acuerdo para resolver el problema de lo que podemos llamar la gobernabilidad. Cuando ocurre eso, entonces se dan pactos, es decir, la estrategia de los pactos. Un Estado que se base en pactos. Y por lo tanto, a pesar de que se llame república después de las guerras de la independencia, en realidad hay una herencia de las estructuras o de los pactos coloniales en la república, en las repúblicas mestizas. Por lo tanto, se refiere Rina Rux al príncipe barroco, que se basa básicamente en estos acuerdos, están obligados a acuerdos para gobernar, es decir, hay una especie de coteo del poder. Es distinto el príncipe de Rina Rux al príncipe de Maquiavelo y al príncipe de Antonio Gramsci. Entonces, estamos hablando de cosas distintas, pero estamos hablando de algo que tiene que ver con la unidad. En el caso de Maquiavelo es la unidad proyectada como nación, es decir, algo que tiene que ver con el Renacimiento y el Resurgimiento, algo que tiene que ver con algo que se anticipa a la Revolución Francesa y que se anticipa también, si ustedes quieren, a la Revolución de la modernidad y a la Revolución industrial, es decir, propiamente moderna en el sentido de que hay una conciencia de que el mundo está cambiando de manera vertiginosa, pero están hablando de unidad. Y Gramsci también propone un príncipe, si ustedes quieren, revolucionario, que tiene que ver básicamente con la revolución proletaria y su influencia en términos de articulación, de contrahegemonía, de contracultura, y por lo tanto se plantea el problema de la hegemonía proletaria, pero en el contexto de incorporar a las resistencias y a las luchas el resto de las clases sometidas, dependientes y subalternizadas en una unidad respecto a el poder, el Estado moderno, la burguesía, el Estado-nación, que tiene una hegemonía básicamente burguesa. Entonces, como podrán ver, se trata de unidad. Y ahora vamos a hablar de lo que vamos a llamar el príncipe perdido en su laberinto. Y quiero hacer notar de que aquí el tema de la unidad, cada vez en los distintos autores que hemos mencionado, es atendido de acuerdo a contextos muy particulares, muy singulares, y quizás estamos hablando de unidades cada vez más disminuidas en sentido de sus alcances de transformación. Y en Bolivia tenemos un príncipe perdido en su laberinto, por estas pretensiones precisamente de una unidad ilusoria que sustituye a una unidad efectiva por el encantamiento precisamente de la propaganda y la publicidad y el encantamiento de la ilusión ideológica, podríamos decir, o de las expectativas que tienen que ver básicamente con las esperanzas de la gente. Es decir, es una especie de juego con las esperanzas de la gente. Y lo que se ha buscado es una unidad, pero es una unidad ilusoria. Y esa unidad ilusoria se ha dado básicamente por el montaje político después de un, diremos, verdadero acontecimiento que tiene que ver con lo que hemos llamado la movilización prolongada del 2000 al 2005, donde los colectivos y las multitudes se desplazan y desbordan
en una ofensiva social al proyecto neoliberal, contra la coalición neoliberal y contra el desmantelamiento de los recursos naturales y de las empresas públicas hechas por el neoliberalismo, y sobre todo contra el costo social y lo que podemos decir una especie de memoria anticolonial que se ha heredado a lo largo de los siglos. Entonces, en relación a una alianza, la construcción de alianzas, la construcción de consensos, la construcción de conexiones que tienen que ver con el reforzamiento de los distintos movimientos sociales que se dan en cierta manera de una forma independiente, pero en cierta manera, digamos, articulados, pero que no quieren ser comandados por ninguna coordinadora de movimientos sociales, y menos por el Estado Mayor del Pueblo, que se inventó de una manera tan forzada el MAS en un momento determinado, que quiso precisamente dominar a los demás movimientos sociales y darles una especie de dirección, que obviamente siempre va a ser disminuida respecto a las direcciones en plural que tomaron los distintos movimientos sociales, con características cada vez más propias, pero con características singulares. Por ejemplo, el movimiento de la Guerra del Agua tiene características autogestionarias. La movilización indígena campesina de septiembre del 2000 vuelve al sitio de las ciudades, como recordando, rememorando lo que ocurrió en la movilización y el levantamiento panandino de fines del siglo XVIII. Entonces, en ese contexto se da ahí una movilización que tiene como perspectiva la descolonización, podemos decir, con sus características propias de los discursos de ese momento, que básicamente estaban mencionados con voceros que tienen que ver con una perspectiva andina más que con una perspectiva masónica. En la medida que hubo antes una marcha indígena, la primera marcha indígena, por el año de 1990, en esa medida ya antes con anticipación se incorporaron los pueblos y las naciones de tierras bajas, con una visión y una perspectiva masónica y chaqueña. Este anticipo de los movimientos y las marchas indígenas de tierras bajas se va articulando primero con las características propias del CONAMAC, del Consejo de Ayllus, y marcas del Collasuyo, que tienen una perspectiva originaria, es decir, una perspectiva propia, vinculada a los Ayllus. Entonces, en ese contexto, lo que se está dando básicamente es una articulación fuerte entre tierras altas y tierras bajas. En la geografía política boliviana tenemos que entender la conexión y el involucramiento integrador de los movimientos campesinos de ese entonces, que tienen características propias también, porque son movimientos campesinos que como tales de alguna manera están vinculados a la reforma agraria, pero son movimientos campesinos que están articulados a los sindicatos, no a los ayllus, como en el caso del CONAMAC. Ahí se tiene un conglomerado de actores que están definiendo no solamente trayectorias, sino proyecciones. Y ahí lo que tenemos básicamente es precisamente otro tipo de movimiento con características propias, podríamos decir variadas, pero que se refuerzan mutuamente. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos
que hay en la movilización prolongada un conjunto y un conglomerado de movimientos sociales que tienen sus propias perspectivas, que elaboran sus propias proyecciones, pero que terminan entre todos articulándose. Entonces allí se da, si ustedes quieren, una integración, la movilización prolongada, muy distinta a la unidad que pretende el más después, sobre todo una vez que llega al gobierno, que es una unidad ilusoria, que se basa más en la elocuencia de la retórica política, más que, digamos, en un conocimiento profundo de lo que había ocurrido. En realidad hay un desconocimiento muy grande por parte del MAS de lo que había ocurrido. Desconoce la movilización prolongada y prefiere contarse una epopeya barata. Y eso les va a llevar precisamente al criterio de construir una unidad ilusoria, es decir, una unidad política, y además una unidad basada en un Estado tomado, ¿no ve? Y esa unidad va a tener la ventaja de que va a contar con los aparatos ideológicos del Estado, como diría Luis Althusser, es decir, va a contar con máquinas de propaganda muy fuertes y, si ustedes quieren, poderosas, que van a crear precisamente esta ilusión, más que ideológica, discursiva, que una unidad en relación al proceso de cambio. Ahora se vuelve a la cantaleta de la unidad, pero en condiciones adversas y además con una noción, si podemos hablar de esa manera, mucho más disminuida. La unidad no solamente es reducida a la ilusión, sino a una digitalización de la política y a una manipulación de lo que podemos llamar, si es que no hubiera desaparecido, a la opinión pública. Las condiciones adversas son notorias después de 2 décadas de gestión gubernamental neopopulista. El balance es negativo, inclusive podríamos decir cruento, además de catastrófico social, económica y culturalmente. Hemos asistido al asesinato del proceso de cambio. Después se ha asistido al réquiem del Estado plurinacional que nunca nació, y ahora asistimos a la visita al cementerio de un cadáver. En estas condiciones se habla de unidad, de un cuerpo cadavérico fragmentado en distintas partes. Cuando organizaciones sociales apócrifas se disputan las candidaturas y se apegan a perfiles anémicos de personajes que resultan ser sus candidatos. Se habla de unidad en torno a un personaje inventado por los medios de comunicación, un perfil anodino político, muy lejos obviamente de lo que fue el caudillo carismático. Detrás de esta invención artificial y sin contenido se encuentra el último jacobino, quien como príncipe perdido en su laberinto no encuentra salida. Por eso inventa una unidad en el laberinto, a la que muchedumbres sin formación se apegan, motivados, valga la aclaración de la paradoja, por la desesperanza y también por la desesperación, pero también movidos por la tradición clientelar y por la circulación dineraria de los montajes políticos. Solo los mediocres medios de comunicación siguen la farándula electoral y repiten como hueco la cantaleta de la unidad. Incluso lo hacen en relación a los dos bandos encontrados, que cada vez se parecen más por su insustancialidad. Por un lado está la unidad sin encarnación,
del invento del último jacobino. Por otro lado, se encuentra en disputa la unidad en torno a perfiles ególatras de las tradiciones políticas conservadoras de Bolivia, que han querido renovarse con el apego a las recetas neoliberales que han fracasado desde la implementación totalitaria pinochetista hasta la aparición extravagante de la versión estrafalaria de un neoliberalismo revivido por medio de propaganda y publicidad desbordante, de campañas mediáticas ofensivas y con el apoyo de una derecha internacional que ha comenzado la guerra de exterminio contra los pueblos y las sociedades del mundo. Entonces la unidad se ha convertido en una figura esquemática y simple de propaganda política, de mercadotecnia política. En esta manipulación no solamente se encuentra el engaño, sino en el substrato el apego a la ilusión, la sustitución de la realidad efectiva por la ilusión, una realidad imposible, a decir de Jean Baudrillard, pero efectivamente dada en su diferimiento, en su temporalidad irreal, que aparece a distintas velocidades. Por eso es capturada selectivamente. Una unidad que se reclama de renovación cuando la renovación no se ve por ninguna parte. Lo grotesco político aparece cuando se habla de renovación repitiendo las mismas prácticas políticas anacrónicas y obsoletas de corrosión institucional y de corrupción galopante, encubriendo el fracaso de la llamada revolución democrática y cultural, que de democrática no tiene nada y de cultural tampoco, salvo la trivialización de la cultura, la folclorización de la política, el vaciamiento de la memoria cultural, sus símbolos, sus alegorías simbólicas, sus mitos y sus narrativas barrocas, hasta convertir lo heredado en un balbuceo incongruente que convoca a dirigencias corruptas para que muevan a sus bases desalentadas. En una coyuntura de crisis múltiple, donde la crisis ha llevado a la destrucción del país, en el sentido de la muerte de sus horizontes y del asesinato del porvenir, en una coyuntura donde prepondera el olvido, no se hace otra cosa por un lado y por otro, de ambos enemigos del esquematismo dualista, donde lejos de darse la unidad que proclaman, aparece la fragmentación y la diseminación irreversibles, cuando el análisis crítico nos dice que ya no va más, que se acabó el ciclo largo de la república inventada contra el proyecto de los libertadores y el mismo proyecto de Túpac Amaru. Se acabó el ciclo de una ilusión aprovechada por las oligarquías criollas, por las burguesías mestizas, por las agrupaciones políticas oportunistas, por un neoliberalismo ultranza sin filosofía en concreto liberal, salvo la técnica descolocada y en suspenso de los Chicago Boys. Se acabó el ciclo de la ilusión mesiánica de los que usurparon a nombre de las víctimas el sentido de lo originario y nativo
para aprovecharse en convocatorias políticas circunscritas, para acceder al poder de la misma manera que lo hicieron criollos y mestizos. Obviamente el uso de las víctimas fue hecho contra las víctimas, porque se repitió de manera expansiva el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Se acabó el ciclo de la ilusión nacional popular que se montó en la insurrección y en la revolución de 1952 para encaminarse en lo que Sergio Almaraz Paz llama el tiempo de las cosas pequeñas, retrocediendo poco a poco hasta cruzar la acera y enfrentarse al propio pueblo que lo llevó al poder. Esta tradición nacional popular se volvió a repetir desde el 2006, pero como farsa, como comedia, puesto que en este caso no hubo nacionalizaciones que tuvieran efectos de Estado, y no hubo una comedia y una usurpación del sentido político de la nacionalización para hacer precisamente todo lo contrario, la desnacionalización de los hidrocarburos. Una repetición grosera que sirvió para entregar los recursos naturales a las empresas transnacionales de una manera demagógica, haciéndole creer al pueblo que se desarrollaba un proceso de cambio y estaba en marcha una nacionalización que nunca se dio, y mucho menos una industrialización como consecuencia. Se acabaron todos estos ciclos. ¿Y qué significa esto, su clausura? ¿Qué implica esto? Es abrir horizontes, es aperturar nuevos recorridos, es incursionar en lo radicalmente distinto, inaugurar nuevos ciclos en contextos distintos. Esto implica a su vez una liberación múltiple, comenzando por la liberación de la potencia social que corresponde a la liberación de la potencia que es la vida misma. Al respecto, la pregunta es la siguiente, sobre todo en relación a la coyuntura y estas ilusiones de unidad. ¿Cuándo el pueblo va a dejarse de estas ilusiones manipuladas por prestidigitadores, por vendedores de avalorios, por profetas trasnochados, caídos del cielo mítico que ha desaparecido, prestidigitados de manera secreta por el príncipe perdido en su laberinto, arrastrando nuevamente al pueblo al desastre, al que lo ha llevado durante 2 décadas a ciegas? ¿Hasta cuándo el pueblo va a ser menor de edad sin hacer uso de la razón y uso crítico de la razón y asumirse a sí mismo responsablemente? Esta es una pregunta que debe responder el pueblo mismo. Solo el pueblo puede salvarse a sí mismo, sin recurrir a representantes, a caudillos anacrónicos, a perfiles vacuos mediáticos, a conspiraciones del príncipe perdido en su laberinto.